Yo- Va a llamarla, Marta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes para todos los aprendices que ya están en la sección de las clases de hoy. Vamos a esperar unos minuticos, por ahí, seis minuticos, a ver quién se une más y arrancamos.
Hola, buenas tardes. Dios les bendiga a todos los estudiantes que tenemos ya en la plataforma. Vamos a ver, le damos la bienvenida a Baracas, a David, Natalia Méndez, Kevin Cruz, Aureliana, Sara Peña, Yuri Vargas, Daniel García, Sebastián, Emanuel, creo que ya le habíamos dado la bienvenida, a Jensi, a Salamanca. Bueno, creo que son todos los que están ahí activados en la clase de hoy. Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, 20 de julio, recordando ese grito de la independencia que realizó en 1805, se realizó en Colombia. En Colombia también tenemos estudiantes de otros países, Dios les bendiga. La clase pasada, pues antes de todo, de iniciar la clase de hoy, les recuerdo, son 2 horitas de clase. La clase pasada pues no tenía la claridad que eran 2 horas, vimos una. Hoy vamos a ver 2 horas de clase. Para dar inicio a la clase de hoy, vamos a colocar esta clase en las manos de Dios para que sea Él dándonos la sabiduría, tanto a ustedes como a mí, para poder transmitir el conocimiento y ustedes para que también lo puedan recepcionar. Así que quisiera que todos allí donde están pudieran dirigirse al Creador para que sea Él tomando el control. Amado Dios, te doy gracias por tu gran bondad, gracias por tu fidelidad, gracias por esta oportunidad que nos regalas, Señor, de estar estudiando de esta manera para los aprendices, para mí esta experiencia más que también me permites de compartir con ellos. No los conozco, pero tú sí sabes, Señor, quiénes son cada uno de ellos, aún antes que se formasen en el vientre de cada una de sus mamitas. Dios, en este momento te ruego que le des sabiduría, que le des conocimiento, no cualquier sabiduría, sino la que proviene de lo alto. Si alguno en este momento está delicado de salud, sánale. Si está delicado emocionalmente, Señor, yo también te pido que le restaures y que en este instante puedan estar receptivos a la clase de hoy. Permítenos darle ese buen desarrollo para que se pueda transmitir ese conocimiento de la mejor manera. Yo te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Te presentamos también este Instituto ITEI, Señor, el coordinador Hugo Camejo, junto con toda la planta docente y administrativos. Usted los bendiga en gran manera. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús.
Amén. Bueno, queridos estudiantes, antes de dar al tema de hoy, vamos a resolver algunas preguntas que tengan acerca de la clase anterior. ¿Quién de los que está en línea quisiera que los que estuvieran en línea estuvieran atentos? A mí me gusta estar preguntando. Si ustedes de pronto no preguntan, yo sí pregunto. Así que quisiera que los que están ahí en línea de verdad estén atentos, aunque no abran sus cámaras, pero si lo hacen, mucho mejor, pero si no lo hacen, puedan estar atentos audiblemente a la clase o a lo que se está desarrollando en el día de hoy. Así que antes de entrar al tema que hoy vamos a abordar, que es géneros literarios, quisiera que ustedes me dijeran alguna inquietud acerca del taller que se dejó para desarrollar sobre el tema la noticia. Y la gran noticia, bueno, Argentina, por aquí tenemos a un estudiante argentino, se me escapa el nombre, pero felicitaciones. Y bueno, nosotros seguimos trabajando para alcanzar ese logro. A ver, de los compañeros que tenemos en línea, ¿quién tiene preguntas acerca del tema anterior? Bueno, dice Karen, profe, en sí que toca hacer en el trabajo. ¿Ya observaron el trabajo en la plataforma? Sí, señora, dice Karen. Bueno, lo que hay que realizar en el trabajo está el tema de la noticia. ¿Qué deben hacer? El resumen que ya tienen ahí, pues transcribirlo al cuaderno para que lleven una secuencia de los temas vistos, no simplemente a veces tomamos que las clases virtuales las escuché, realicé el trabajo y ya, pero no hay nada importante también como hacer el apunte en la libreta, el hacer el apunte en el cuaderno, cosa que en tiempo libre yo puedo ir nuevamente a mi libreta y repasar ese tema si quiero afianzar ese conocimiento. Primero que todo en el taller donde les dice módulo de castellano, tema 1, la noticia, ahí hay un resumen. Ese resumen, transcribirlo en el cuaderno y cuando ya comienza el desarrollo del taller, sí obviamente desarrollarlo en Word y cuando ya lo tengan en el PDF, subirlo a la plataforma. Ya ahí se hará la calificación respectiva del trabajo. No sé quién más tenga preguntas. Aquí voy a revisar el chat. Dice, profe, sí que toca qué hacer en el trabajo. Bueno, ya eso se había dicho. Ahí está, voy a mirar acá en mi teléfono. En mi teléfono. ¿Qué es más fácil? Si usted puede notar en la plataforma está el tema de la noticia, está el contenido para que usted transcriba el cuaderno. De ahí si viene en la siguiente, viene una hoja en limpio y ahí sí viene el desarrollo del taller. Dice, ahora responde la siguiente pregunta. ¿Lees o escuchas la noticia? Tú vas a escribir ahí si tú lees, te gusta más leer o escuchar la noticia. O te gusta verla y leerla, porque ahora mayormente nosotros miramos las noticias a través del celular, entonces la vemos y la oímos. ¿Por qué consideras que debemos estar informados? ¿Qué tipo de noticias prefieres? ¿Deportivas, culturales, de entretenimiento, tecnológicas, científicas, económicas o políticas? Ya eso es a tu gusto. ¿Qué noticias te gusta ver? Y lee los siguientes títulos de noticias, luego escribes al frente el tipo de noticias que crees
el tipo de noticia que crees que puede ser. Por ejemplo, Shakira y sus conciertos en Europa. Eso lo explicamos en la clase pasada. Al frente usted va a colocar si esa es una noticia deportiva, si es una noticia económica o si es una noticia cultural u otro tipo de noticia de los que ya hayamos visto. Ahora dice, la noticia o artículos informativos. La noticia es un texto, ahí explica las partes de la noticia, luego dice actividad, busca y escribe el significado de cada una de las palabras subrayadas. Procura escribir la definición que conozcas. Circunstancias, concisión, esquema, estimular, índole, son palabras que debes de buscar. Actividad, términos apareados. ¿Qué debes de hacer? Unir la columna A con la columna B. O ahí dice otra actividad, sinónimos en el espacio que antecede a cada palabra. Índole, al frente tienes una columna, mapa, tiempo, accidente, acontecimiento, naturaleza, galán y contemplar. ¿Qué debes de hacer? En la palabra índole hay un guión, al frente tienes unas palabras enumeradas, según tú creas que es la palabra índole, tú vas a colocar la numeración al frente. Y por último dice, escribe una noticia que responda a cada una de las preguntas que aparecen en la primera parte de la lección. Usted mira la lección y revisa, se devuelve. Usted va a notar que aquí hay unas características. Dice, debe responder a 7 preguntas esenciales. ¿Cuáles son? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? Esas son las 7 preguntas que debes resolver en la noticia que vas a realizar, que es el último punto. Escribe una noticia que responda a cada una de las preguntas que aparecen en la primera parte de la lección. Recuerda que el hecho debe ser de interés público y además actual. Antes de escribir, organiza tus ideas, utiliza al menos 5 palabras del vocabulario aprendido en esta lección. Por ejemplo, protagonista, suministrar, veracidad y estimular. Ahí leen esa guía que les mandé de hecho en Word y ustedes pueden realizar el trabajo. Dice, ya, profe, ya entendí, gracias, profe. Yo lo estoy desarrollando escrito. Sí, el trabajo deben desarrollarlo en Word o convertirlo creo que en PDF, que es que los deja la plataforma montar o subir. Entonces, no sé quién más tenga otra pregunta del tema anterior acerca de la noticia. Bueno, vamos a dar por cerrado totalmente el tema anterior, que fue la noticia. Ya quedo a la espera en la plataforma de que ustedes suban los trabajos. Ojalá lo hagan pronto para que no se les acumule. Cada clase tiene su taller, así que les invito para que no se dejen acumular los trabajos, se les vaya a hacer pesado. Cualquier pregunta por el interno, con gusto. Estoy atenta a toda pregunta que ustedes tengan. Dice, profe, ¿eso tiene fecha de entrega? Pues lo mejor es que hoy vemos la clase, la fecha de entrega sería máximo hasta el viernes, ¿no? Ya de esta semana pues ya pasó. Sin embargo, este instituto virtual, sí, virtual y a distancia, no es, digamos, una camisa de fuerza que sí, ya se le va a colocar una nota deficiente. Pues lo mejor es que usted se dé también la posibilidad de hacer las cosas a buen tiempo, ¿no? Porque la dificultad va a ser para cada uno de los estudiantes. Entonces, ¿cuál sería el tiempo? Hoy vimos la clase, máximo deberían estar subiendo el trabajo en el transcurso de la semana hasta el día viernes. Entonces, ese sería como el tiempo que yo personalmente les doy a ustedes. Si ya usted no entregó el trabajo al viernes, ya está en su responsabilidad y obviamente pues nosotros sabemos las que
las cosas que se podían presentar al no entregar el trabajo, ¿no? Entonces, lo bueno es cumplir con el rendimiento académico, que es la entrega de trabajos. Estos institutos virtuales nos dan la posibilidad de que si no podemos estar en clase por X o Y situación, usted la puede ver grabada, adelantarse y cumplir con la meta. ¿Cuál es la meta? El trabajo, de que sí está haciendo el ejercicio y que sí se está esforzando a aprender, no simplemente por un título, sino que también ustedes puedan decir, aprendí algo, aprendí algo. Entonces de eso se trata. Bueno, muchachos, dice, ya, bueno, gracias. Listo, Karen. Entonces creo que el tema anterior ya tiene las preguntas realizadas por ustedes y las respuestas dadas por mí para darle solución a esto. El tema de hoy es géneros literarios. Y hoy sí quisiera de que tuvieran la libreta. Yo voy a minimizar acá la libreta para que hicieran unos pequeños apuntes acerca de géneros literarios. Y van a colocar allí este título a este tema 2 en el área de español, géneros literarios. Entonces, ¿qué son géneros literarios? ¿Qué podemos decir que sean géneros literarios? En esta tarde, pues te vamos a explicar o te voy a explicar sobre géneros literarios y cuáles son los subgéneros de cada uno. Además, sus características principales. Estén atentos y tomen apuntes. Al finalizar de esta clase voy a hacerse algunas series de preguntas y espero puedan participar. Aristóteles fue el primero en categorizar a los géneros literarios en el año 335 a.C. Entonces recuerden ese personaje principal en el año 335 a.C., quien categorizó los géneros literarios, porque simplemente en la historia era la literatura, pero no se había categorizado, separado, simplemente era de una manera general. Entonces, ¿qué son los géneros literarios? Los géneros literarios son categorías que permiten clasificar los textos literarios. Les repito nuevamente, antes de que Aristóteles del año 335 antes de Cristo categorizara los textos literarios, simplemente eran textos literarios, ¿sí? Era de una manera general. Pero en el año 335 Aristóteles se le ocurre esa grandiosa idea de categorizarlo. Y sí fue un gran aporte a la literatura debido a que nosotros podemos especificar un texto literario del otro. ¿Qué expresa? ¿Qué nos quiere decir? Entonces, esa clasificación de los textos literarios, dependiendo de su temática, del contenido, de la extensión o el tono de voz. ¿Cómo fue que Aristóteles dividió o categorizó los textos literarios por la temática, por el Metiendo contenido? perico. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Alguien preguntó algo, por favor? No, profe, no le ponga cuidado, están saboteando la clase. Sigue explicando que íbamos en Aristóteles. Bueno, ok. Entonces, Aristóteles en el año 335 antes de Cristo categoriza o subdivide los textos literarios debido a la temática, el contenido, la extensión o el tono de voz. Yo les pregunto, ¿será igual decir un poema o hacer una canción?
Profe, yo diría que pues puede ser algo similar porque los poemas también riman y la canción de por sí también tiende a tener rimas. Pues yo diría que Eso. Ahora, ¿utilizaría yo el mismo tono de voz al cantar una canción y al leer un cuento? Pregunto, ¿será que al recitar un poema o al leer un cuento? El mismo sonido que hace cuando tiene un chimbo en la boca. ahí estudiar, peladito, deje de sabotear la clase, ¿sí? Si no quiere estudiar, te Bueno, sálgase. bueno, entonces, cierto que no es el mismo tono de voz que yo utilizo al leer un cuento o al narrar un cuento que cuando canto, así no entone, o decir un poema. Es similar, como decía, creo que Natalia, el poema y la canción, y de hecho están incluidas en el mismo género literario. Continuamos. Además de ordenar los textos en grupos, los géneros literarios permiten dar un marco de referencia al lector y al escritor de una obra, debido a que mantienen una estructura que los caracteriza y los define. Nosotros al escuchar a alguien recitar un poema, realizar un canto, realizar la narración de un cuento, de una novela, inmediatamente podemos diferenciar o relacionar el texto literario que esa persona está expresando. Anteriormente, pues podíamos confundirnos, más ahora podemos definirlo con claridad. Entonces, la clasificación en géneros literarios surgió de manera formal alrededor del año 335, como les decía anteriormente, antes de Cristo, con Aristóteles, quien en su libro La Poética dividió la literatura en 4 tipos de géneros. ¿Cuáles son esos 4 tipos de género? Épico, lírico, dramático y didáctico. Les vuelvo a repetir. Aristóteles en el año 335 a.C., en su libro La Poética, dividió la literatura en 4 tipos de géneros: el épico, el lírico, el dramático y el didáctico. Profe, ¿cómo fue que dijo el último? Didáctico, didáctico. ¿Listo? Entonces tenemos el género épico, lírico, dramático y didáctico. Con el paso del tiempo, los géneros y subgéneros han cambiado, han mutado, han dejado de existir o han surgido nuevos, le han agregado otros. Es necesario conocer cómo se categorizaron desde un comienzo para luego dimensionar la diversidad de opciones que fueron surgiendo hasta la actualidad. Vamos en este momento a mirar tipos de géneros y sus características. Hasta este momento podemos hacer un pequeño análisis para continuar sobre géneros literarios. Entonces, géneros literarios anteriormente eran simplemente textos literarios. En el año 335, Aristóteles divide en su libro La Poética en 4 tipos de géneros, que es el épico, el lírico, el dramático y el didáctico. Vamos a ver esos tipos de géneros y sus características. Las principales características de los géneros literarios planteadas por Aristóteles fueron las siguientes. En el género épico o narrativo,
¿Cuáles tenemos allí? De pronto de los preconocimientos que ya tiene usted y puede compartirme de los estudiantes que están en línea. En el género épico o narrativo. Profe, pues el narrativo pues cumple con la función como lo dice el nombre, narrar una historia o un cuento. De por sí, las características son inicio, no, introducción, inicio, nudo, desenlace. Pues sí, Bueno, es. esas son las partes del cuento, ¿verdad? Entonces, gracias al aporte que nos hace Natalia, vamos a continuar y vamos a complementar el género épico o narrativo. Según Aristóteles, consistía en narraciones, así como lo acaba de aportar Natalia, y también en la explicación de la clase de hoy. Narraciones que contaban una historia verídica o ficticia. Esa narración puede ser verídica o ficticia, en especial relacionada a acontecimientos heroicos de la antigüedad. Predominaba la temática del nacionalismo, de sentimientos colectivos y las tradiciones. Ahora, en la actualidad se reconoce este género con la novela, ¿cierto? Anteriormente se hablaba mucho sobre el nacionalismo, sobre el patriotismo, sobre los conservadores liberales, una de las historias que es del tiempo de antes, sobre los colonizadores. Pero ahora se le da a esta mayor, digamos, como muestra en nuestro entorno o en la actualidad como las novelas. Vemos que a través de las novelas representan la historia de un héroe o de un ídolo del país. Entonces, a través de este tipo de género, como es el épico narrativo, podemos, está allí claramente la novela. Entonces, la novela hace parte del género literario, narrativo o épico. En el género lírico, vamos a ver, el género lírico consistía en la descripción. Mire que mientras el género épico o narrativo consiste en las narraciones, el género lírico consiste en la descripción de emociones y sentimientos a través de la poesía, que se estructuraba en prosa y a través del uso de diversos recursos estilísticos como la metáfora o la comparación. La metáfora sabemos que es la comparación de algo con un sentimiento. Entonces, es lo mismo metáfora o comparación, es lo mismo. Como decir, tu cara se refleja cuando yo veo la luna, por las noches la luna. Entonces, de esa manera se utilizaba esto que en la literatura se llama metáfora o comparación en el género lírico. La trama de los poemas podía ser abstracta porque el fin no era contar una historia en sí, sino transmitir ciertas emociones respecto a un acontecimiento. A través de los poemas, nosotros notamos a aquellas personas que nos gusta recitar poemas, lo hacemos con el alma y muchas veces el público, ¿qué es hacer? Hacer que el público como que viva ese momento, hacer que el público reflexione a través de esa demostración de una manera poética. Entonces, en el género lírico está la poesía, está la música, está la prosa, y hay otras características que hacen parte del género lírico. Ya más adelante la vamos a ver. Entonces, hacemos nuevamente claridad. El género épico narrativo, su mayor característica es
narraciones. Contar narraciones, pueden ser reales o ficticias. Y en el género lírico, consiste en la descripción de emociones y sentimientos a través de la poesía. Y esa poesía se puede expresar con canciones, con poemas, con rimas, con versos. Ahora, en el género dramático, consiste en un diálogo entre personajes que entraban en una acción, en un escenario y presentaban una obra o un cuento frente a una audiencia. El objetivo era entretener y conmover al público. Entonces, en la parte dramática, más que todo, o la mayor característica es entretener y conmover al público. ¿Cómo se hacía o cómo se realizaba? A través de la participación de personajes y un diálogo que se hacía públicamente, que representaba una historia real o ficticia y que esto capturaba, entretenía al público. ¿Cómo lo vemos ahora? Nosotros podemos decir películas, también ahí está la parte del dramatizado, de esas presentaciones que se hacen con mimos que de pronto a veces no hablan, pero sí es una demostración con señales. Y esto también hace parte del género dramático. El género didáctico. Vamos ahora al género didáctico. Consiste en una descripción que pretendía explicar o dar a conocer una idea para convencer al lector. No priorizaba los recursos estilísticos o el tipo de narrativa, sino enfatizaba la capacidad del escritor de convencer al lector sobre su hipótesis. En la actualidad se reconoce este género como el ensayo. Se han notado al estudiar que el profesor dice, vamos a hacer un ensayo acerca de la historia de Colombia, acerca de la historia de España, acerca de la historia de Estados Unidos, de Argentina, ¿sí? Del contexto territorial en que usted se encuentre. Ejemplo, el profesor de sociales dice realizar un ensayo. Y en este ensayo, ¿usted qué describe? ¿O qué trata de expresar? Convencer al lector, convencer al profesor de lo que usted investigó, de lo que usted realizó, tiene convicción, tiene seguridad, lo que usted ha expuesto en esos textos literarios. Bueno, queridos estudiantes, de esta manera Aristóteles dividió los textos literarios: género épico narrativo, género lírico, género dramático y el género didáctico. Vamos a ver sobre eso. Subtipos de géneros literarios. Usted que está haciendo apuntes, usted que no solamente es una máquina humana que recepciona todo y que no sufre de olvido, le invito para que haga apuntes. Porque a veces el cerebro nos traiciona. Ah, sí, ya eso me lo sé, ya eso me lo explicaron, simplemente por un requisito, pero ojalá haga apuntes. Así que para los que están haciendo apuntes, vamos a colocar allí subtipos de géneros literarios. Y podemos entrar en este punto en su obra escrita, La Poética, que ¿de quién es la obra escrita, La Poética? ¿De Sócrates? ¿De quién es? Los estudiantes que están atentos a la clase. La obra escrita, La Poética, ¿quién la escribió? Bueno, ya se les olvidó, les vuelvo a recordar. Aristóteles. Aristóteles planteó los géneros literarios y subgéneros.
Aristóteles planteó diversos subtipos de categorías literarias dentro de cada género. En cada género que los acabamos de ver, según Aristóteles, hay unos subtipos. O sea, Dios la bendiga, profesora, pero dígame, permítame, yo interrumpo. Hay un muchacho bastante desordenado mentalmente. Sería bueno que lo sacara porque no aprende el muchacho y tampoco permite que los demás se concentren en la clase. Entonces, sería bueno que pues por esta clase, si no se comporta el muchacho, por lo menos lo saque, porque se ve que es muy inmaduro y no tiene algún eh, buena conducta. Lo que comparte eh, no edifica a nadie. Entonces, pues yo pienso que sería bueno sacarlo. O Y profe, bueno, sáquelo, sáquelo. dígame, Saque a ese muchacho, bloquéelo. sea, pero por ¿qué lo está menos haciendo en la clase? Que lo saque. Espera un momentico. Profe, es observe que lo que pasa es que él se vuelve a meter y se sale rápido solo para decir esas cosas. Sí, con ¿Cómo el otro no profesor también hacía lo mismo. no le escucho? ¿Qué hace el joven? Él se mete en las clases y comienza a decir un poco de groserías y luego se sale rápido después de que dice las groserías, entonces no sería, no sé cómo haría para que usted lo sacara. ¿Quién es el estudiante? Es un tal Steven, Pero acá no me está, pues yo no he escuchado, por eso no, yo Pero inmediatamente está comentando, está en el chat En los comentando. comentarios. en el chat, él no es estudiante, solo alguien le brota el porno de Eros y compasión es, tiene fecha entre Steven, vamos a ver, Sara, Allison, Jensen. ¿Se salió? Aquí no, Baraja, Natalia, Dana, Kevin, Aureliana, Yuri, Daniel, Sebastián, Emanuel, Stephanie, Tatiana, Sara Peña, Karen, Allison, Bejarano, Jensi. No tengo más estudiantes aquí con Steven. lo que pasa es que él se mete y Espérenme, comienza a hablar ya eso le... rápido. Ok. No, pero deberían de eliminarlos como del grupo. Sí. Listo, vamos a tener eso allí pendiente y le decimos al profe Hugo Camejo. Si lo vuelve a hacer, me avisan, ¿vale? Me avisan porque yo no lo he escuchado decir nada y pues ahí que escribió en el chat, pero como no miro el chat ya al final de la clase. Continuamos, ¿listo? Vamos a escribirle de una vez aquí al profe. Esperen un momento. Listo, muchachos. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar. Ya ahí al coordinador le dejamos la nota para que él se encargue del comportamiento de este joven. Entonces, íbamos porque Aristóteles, aparte de dividir los textos literarios en 4 géneros literarios, hay
una subdivisión para cada género literario. Literaria dentro de cada género, a fin de comprender mejor a cada uno de ellos y orientar al espectador o al lector sobre qué trataría la obra que vería o leería. La organización en subgéneros permitió también, además que los escritores optimizaran sus recursos lingüísticos a partir de estructuras narrativas para desarrollar mejor el estilo que los definía. Entonces, esos son beneficios, se puede decir que contribuyó a la subdivisión de esos géneros. Tanto los géneros como los subgéneros han evolucionado con el paso del tiempo y en la actualidad existe una clasificación más extensa. Los subgéneros, por ejemplo, coloquen allí en los subgéneros, en el género literario, épico o narrativo, vamos a ver los subgéneros y está el cuento, para los que están haciendo apuntes, el cuento, la novela, el poema épico, el cantar de gesta y el romance lírico. Profe, qué pena, ¿me repite las dos últimas que dijo? El cantar de gesta y el romance lírico. Vamos a tratar de dar un pequeño concepto sobre lo que dice Aristóteles en estos subgéneros. Y en el cuento, que es la narración breve que cuenta el desarrollo y el final de un acontecimiento con la intervención de pocos personajes. Notamos que el cuento es una narración breve que cuenta el desarrollo y el final de un acontecimiento con la intervención de pocos personajes. Analicemos el cuento de Caperucita Roja. Podemos decir que está Caperucita Roja, que está la mamá de Caperucita, la abuelita, el lobo y el leñador. 5 personajes, ¿verdad? El cuento de los 3 cerditos. Están los 3 cerditos y el lobo. Pero en la novela es una narración más extensa que el cuento, con argumentos más complejos que incluyen descripción y pensamiento de los personajes, que solían ser numerosos. Yo creo que la mayoría de nosotros nos hemos leído aquella novela de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Hay una infinidad de personajes. Teníamos que realizar ese trabajo de español, decir tiempo, lugar, espacio, personajes principales, personajes secundarios. Teníamos que ir leyendo capítulo a capítulo y ir presentando siempre un ensayo. Luego, al terminar toda esa novela literaria de leerla, teníamos que presentar un trabajo general o un trabajo completo. Entonces podemos ver la diferencia entre cuento y novela. Un cuento sí es narración, ahí tienen una semejanza entre cuento y novela, que es una narración, pero el cuento es breve y pocos personajes. Tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Pero la novela es una narración extensa con muchos personajes que describe lugar, tiempo, aún el pensamiento de los personajes. El poema épico, esas son las dos más conocidas en el género épico o narrativo, el cuento y la novela. Pero según Aristóteles hay 3 más, que es el poema épico.
En el poema épico podemos ver la descripción que busca transmitir emociones de manera solemne y formal, a través de historias con hazañas que exaltaban el patriotismo. O sea, de ahí proviene esa palabra épico, de la época y algo más político o patriótico. El poema épico entonces describe Profe. hazañas. Profe, ¿me puede hacer favor de repetirme? Es que me quedé atrasado. Mal favor. ¿Sobre qué? ¿Qué parte te quedaste atrasado? Sobre el poema épico. Entonces, en el poema épico describe historias con hazañas que exaltaban el patriotismo. Así como para que tengas ahí un pequeño apunte. ¿Sí? ¿Qué buscaba? Buscaba transmitir emociones de manera solemne y formal. El excelentísimo gobernador, y contaba la historia de pronto, o el excelentísimo colonizador, y describía toda la historia y hazañas de lo que hacían para conquistar o librar dicha guerra. El cantar de gesta con G de gato, el cantar de gesta, eran historias o son historias de aventuras con personajes particulares que solían ser más informales y divertidas para el lector en comparación a los cuentos. Entonces, el cantar de gesta, esto es lo que explica, según Aristóteles, que son personajes particulares que solían ser de una manera informal, y lo que trataba era divertir al lector con comparaciones más diferentes a los cuentos. En la parte del romance lírico, el romance lírico también son narraciones que incluían temas variados y hasta antagónicos, es decir, del pasado, como acontecimientos bélicos, amoríos y desencuentros que buscaban sumergir al lector en una novela de aventuras. Entonces, eso es, según Aristóteles, según subgéneros, que se divide el género épico o narrativo. Vamos a ir al otro y es el género lírico, pero vamos a ver los subgéneros líricos. Una de las más resaltadas en los subgéneros líricos, es la oda. En el público es una reflexión profunda de la canción. Según Aristóteles, los principales subgéneros líricos eran, disculpen, tiene un estornudo. Entonces, según Aristóteles, la canción es uno de esos subgéneros líricos, la canción. ¿Qué es la canción o qué está relacionada? Con cuestiones amorosas, sentimientos o emociones. Eso es lo que se trata de expresar a través de una canción. Sentimientos o emociones amorosas o experiencias que se tienen de algo, pero lo que trata la canción es expresar sentimientos y emociones. La oda va relacionada con las reflexiones más profundas y solemnes en torno al amor y al sacrificio. Eso es una oda. La oda generaba una más profunda que la canción. Dime. ¿Una qué? Sobre la oda. La oda. Oda. O-D-A. Ese es un género lírico. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Y es más profunda que la canción. Más profunda que la canción.
porque aparte que trata de expresar amor, va relacionada con el sacrificio y también es representativa. Entonces no simplemente se canta, sino que también se puede decir que se dramatiza. Y otro subgénero es la elegía. La elegía. Esto va relacionado con cuestiones melancólicas, desgracias o lamentos por la pérdida de un ser querido. La elegía, cuando ustedes escuchen o vean una expresión de desgracia, de lamento, y es siempre por causa de un ser querido, con un sentido, una cuestión melancólica, ya no es una canción, ya no es una oda, es una elegía. Dentro del género lírico está la sátira. La sátira. Y la sátira está relacionada con temáticas graciosas que aludían a la época a través de la ironía o la burla hacia uno de los personajes. Profe, qué pena interrumpirla. ¿Es sátira o satia? Sátira. S-A-T-I-R-A. Sátira. ¿L? R-A. Sátira. Ah, ya. Vale. Esta a través de la ironía, la burla hacia uno de los personajes. Yo creo que una de las partes en que podemos ver esto en los versos vallenatos, que le llaman también la piquería vallenata, donde comienzan dos personas y el uno en versos le dice sátiras al otro, con música, todo, pero es como avergonzarlo públicamente y la otra persona pues también a no dejarse. Y esto hace parte pues de la cultura y del folclore. Y el himno que es relacionado con sentimientos patrióticos o religiosos que identificaban a una población o un grupo. Entonces, podemos ver ahí la diferencia entre en el género lírico, en su subgénero, la canción, la oda, la elegía, la sátira y el himno. Subgéneros del género dramático. Según Aristóteles, los principales subgéneros dramáticos tenemos la comedia, el drama y la tragedia. En los subgéneros dramáticos tenemos la comedia, el drama y la tragedia. Entonces, en la comedia, según Aristóteles, representaba un conflicto o un trama, pero con un enfoque alegre y divertido. Se caracterizaba por tener un desenlace feliz. ¿Sí? Según Aristóteles, representaba conflictos, esa trama, como le llamamos en la parte del cuento, como ese nudo, la complicación, pero luego va un enfoque alegre y divertido. No sé si se han visto la película, creo que se llama No tiene devoluciones. Es una película muy bonita y es una comedia, también es una película comedia, porque hace reír mucho, hace llorar, pero termina en un desenlace feliz. En el drama representa conflictos dramáticos como desengaños, problemas familiares, abandono, que incluían pequeños intervalos cómicos, es decir, pequeñas
escenitas también que causan o que nos causan un poquito de risa, ¿sí? Pero lo que más trata de representar son conflictos, engaños, problemas familiares y abandono. La tragedia representa conflictos trágicos, en especial relacionados con la realeza, la nobleza o el sector de poder de la sociedad, que terminaban con un desenlace fatal. Podemos decir la historia de Diana de Gales, ¿verdad? Diana de Gales, esposa del rey Carlos, pero ella nunca se sometió a todo ese régimen o normas de la realeza, y pues tristemente hay un desenlace fatal. Hay un desenlace fatal porque en la realeza es preferible que muera alguno antes que ellos tener una mala reputación en la sociedad. Y si podemos ver esa historia de esas personas de la realeza, como el hogar de Diana de Gales, fue terrible, porque creo que es Carla, fue siempre la amante, o Camila Parker, creo que se me escapa ahorita bien el nombre, siempre fue la amante del rey. Y pues tenían que eliminarla a ella, posiblemente según cuenta, esto sobre la tragedia de ella, es que ella estaba embarazada del nuevo hogar o de la nueva pareja que ella hizo, pero obviamente ella era la principal esposa de Carlos. Entonces, debido a eso, se cree que se realizó todo el asesinato para ella de una manera de que todo el mundo se lavara las manos, y simplemente fue una tragedia, y hasta el día de hoy se cuenta como una tragedia y no hay esclarecimiento en el asunto. Entonces podría eso contarse como una tragedia que representa conflictos trágicos, en especial relacionados de la realeza, la nobleza o el sector de poder de la sociedad, que terminaban con un desenlace fatal. En los subgéneros didácticos, que es la oratoria, se basaba en la habilidad y la elocuencia del orador. Esto representa el género didáctico, la oratoria y la habilidad de elocuencia del orador. Los principales subgéneros didácticos, según Aristóteles, son la biografía, el ensayo, la crónica y la oratoria. Les repito, los subgéneros del género didáctico, según Aristóteles, es la biografía, el ensayo, la crónica y la oratoria. Vamos a tratar de darle un pequeño concepto a la biografía. ¿Qué es la biografía o qué trata de representar o cómo conozco yo que es una biografía? Es porque es un texto que describe la vida de una persona, pero que era escrito por otra. Cuando un individuo escribía su propia historia de vida, se denomina autobiografía. Pero cuando una persona describe la vida de otro, se llama biografía. La biografía de Simón Bolívar, la biografía de Gabriel García Márquez, en fin. Pero cuando se le dice a usted realice una autobiografía o realizó su autobiografía, es porque la misma persona se describe en sí. El ensayo, texto que escribí en prosa de tipo solemne y formal que sintetizaba una hipótesis o nuevo tema a conocer. Ese es el ensayo, el texto que escribía en prosa de tipo solemne y formal y que sintetizaba una hipótesis
o un nuevo tema a conocer. La crónica, texto que recopilaba diversos acontecimientos que eran narrados en orden cronológico. ¿Sí? Tiene que tener esta característica particular, un orden cronológico. La oratoria, discurso que se basaba en la habilidad y elocuencia del orador para atraer la atención de un público y lograr que acepte su idea o su hipótesis. Esto es lo que es oratoria, como a veces lo que estamos aquí y somos cristianos. Esto lo vemos mucho en el púlpito en las iglesias, y es que el expositor de la palabra tiene que a través de la Biblia tratar de que el público acepte su idea o acepte su punto de vista, lo que debe de lograrse en la predicación. En el caso del docente, el docente tiene que hacer que los estudiantes queden convencidos del tema que les ha explicado, de la lección que les dio a conocer. Eso en cuanto a oratoria. Voy a regalarles, pero más que regalarles, que inviertan 15 minutos para resolver esta actividad. Entonces escriban allí, menciona los géneros literarios. Menciona los géneros literarios. ¿Cuáles son los subgéneros del género épico? ¿Cuáles son los qué, profe? ¿Cuáles son los géneros literarios? Y menciona los subgéneros épico, lírico, dramático y didácticos. Los subgéneros. ¿En qué año y quién dividió los textos literarios? Bueno, 5:30. 5:30. Profe, la última pregunta, ¿me la puede repetir, por favor? ¿En qué año y quién dividió los textos literarios? Cinco y media. Les voy a preguntar sobre el desarrollo de esta actividad. Profe, qué pena, ¿debemos volverlo a escribir? No sé si quieres volverlo a escribir, si los tienes escritos, los repasas. El propósito es que cuando yo pregunte sobre esta retroalimentación de la clase puedan darme respuestas concretas. Si ya lo tienes claro, hasta este momento de la clase bien, pero el tiempo es para que repases lo que escribiste si hiciste apuntes. Dice, profe, ¿puede repetir lo que toca que hacer? Les dije 3 preguntas para retroalimentar la clase. Y es darle respuesta a las preguntas, obviamente, que hice. ¿Cuáles son los géneros literarios? Los subgéneros de cada género literario y
¿Quién y en qué año dividió el texto literario? Profe, qué pena, ¿será que me puede repetir las preguntas? Es que suena entrecortado. Describe o menciona los subgéneros literarios. Sí.
¿Listo, muchachos? Bueno, vamos a preguntarle acá. Vamos a tratar de que todos los que están, hay 16, de que todos los que están acá estamos igual. ¿De qué? ¿Qué pasó? Es más fácil, dice, estamos igual. Como que la profe se salió, no, ahí está, aquí estoy, muchachos, aquí estoy. Bueno, se nos acabó el tiempo para realizar esta pequeña actividad. Y vamos a empezar así como están aquí, con Yuri Vargas. Quiero que estén atentos al micrófono, vuelvo y les digo, así no me abran ¿qué? La cámara, pero les invito a que estén atentos al micrófono cuando les pregunten, no se demoren, hagamos de que la clase sea participativa y amena, ¿vale? Entonces, Yuri, de ahí viene Daniel, de ahí viene Sebastián, de ahí viene Emanuel. Vamos a preguntarle a Yuri que mencione un género literario. Yuri, La novela, género literario. Bien. perdón, profe. El dramático. Bueno, de los géneros literarios son 4. Vamos a dar la pista que son 4. ¿Cuál me dijiste? Le dije el dramático. Vale, el dramático. El dramático está... Vamos a ver acá. Listo. Yuri participó. Yuri. Vamos con... No sé, se me cambian de orden. Aureliana, dime un subgénero del género dramático. Aureliana. Aureliana. Listo, digo, voy a quedarme aquí calladita. Daniel García, colabórale a Aureliana con un subgénero del género dramático. El género dramático es la tragedia y bueno, es la comedia y o sea, lo de un cuento, como un nudo, eh, que es donde es ¿Cuál algo dijiste pues que primero? termina. ¿Cómo, profe? Un subgénero, un subgénero del dramático. Ah, la comedia. Parece que me dijiste. Ajá, bueno, ya, está bien la comedia. Sí, para avanzar y no demorar. Profe, qué pena, yo por motivos eclesiales tengo que salir, entonces, pues si quiere me puede preguntar para así mismo poder responder. David, bueno, David, vino otro nombre de un género literario. Listo, ¿ya dijeron género didáctico? No,
¿no? Entonces ese es uno de los 4, género didáctico. Bien, David, Dios te bendiga. Amén, Dios la Vamos a bendiga. preguntarle acá a Sebastián. Dios te guarde, David. Bueno, vamos a preguntarle a Sebastián. Sebas, ¿en qué año se dividieron los textos literarios? O el texto literario. Sebas, ¿en qué año se dividieron los textos literarios? ¿Quién le ayuda a Sebas? Buenas tardes, en el año 335 antes de Cristo. Muy bien, tenemos la participación de... ¿Quién le ayuda a Sebastián? Kevin Cruz, Kevin Cruz. Bien, Kevin. Vamos a preguntarle acá a Emanuel. ¿Quién dividió? Emanuel, ¿quién fue? Ya Kevin acá nos dijo en qué año. Ahora vamos a preguntar quién. ¿Quién fue? Emanuel Payán. Bueno, calladito. Stephanie, colabórale a Emanuel Payán. ¿Quién fue que dividió? Aristóteles. Gracias, Aureliana, por participar. Ok. Bueno, muchachos, ¿quién nos falta como Sarita Peña? Sarita Peña, colabóranos con los subgéneros del género lírico. Sarita Peña. Profe, qué pena, es que yo tuve que recibir una llamada urgente, entonces no sé si usted ya me preguntaría a mí. Soy Natalia. Bueno, Nata, estoy aquí llamando a Sarita Peña, pero no sé dónde está escondido. Entonces, colabóranos con los subgéneros del género lírico. Los subgéneros del género lírico son joda, canción, la elegía, la sátira y el último no me acuerdo. No lo alcancé a anotar, profe. La elegía, ojo el acento, la elegía La y la elegía, sátira. la Eso. sátira. Ay, sátira. Vale. Bueno, Gracias, Nata. Bueno, muchachos, ahora les voy a hacer acá, les voy a compartir. Ahorita alguien en el chat me dijo, profe, me gusta más que comparta pantalla porque yo puedo escribir más. Pero como también teníamos que ver un poquito de historia acerca de Aristóteles y el año en que dividió el texto literario más amplio. Entonces voy a compartirles acá. Diapositivas. Ahí ya tenemos esa, ¿sí? ¿Ya pueden ver ahí bien? Sí, profe, sí se mira. Vale, estas son unas diapositivas muy cortitas. Entonces, como para reafirmar más lo que en teoría pude decirles, ahora de una manera también didáctica, visual, puedan afianzar más. Este material también se los comparto en la plataforma. Entonces, para retroalimentarnos ya en los minuticos que nos restan, ¿qué son los géneros literarios? Entonces, son los diferentes grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido y estructura. De esta manera fue como vimos en los minutos anteriores, cómo a Aristóteles se le ocurrió
dividir en el año 335 el texto literario por el contenido y la estructura. Digo, no puede ser así de que si la persona está expresando sus sentimientos en una canción y el otro lo está demostrando, que esto se llama igual. Entonces, gracias a ese aporte, podemos ahora diferenciar entre si es algo lírico, si es algo narrativo, si es algo didáctico o es algo dramático. Entonces, según el contenido y la estructura, podemos ver aquí la retórica. Los ha clasificado en 5 grupos. Vemos que allí Aristóteles lo dividió en 4 grupos, pero hay muchos más. Recuerden que habíamos dicho que había muchos más. Entonces, en este caso, como la retórica, ya no Aristóteles, sino la retórica lo ha clasificado en 5 grupos importantes. Narrativo aparece nuevamente, el lírico, está el poético, el dramático y géneros didácticos. Mire que acá ya el poético está más especificado, ¿no? Narrativo, lírico, poético, dramático y género didáctico, siendo las más novedosas las categorías lírica, dramática y narrativa. Ya acá resalta de que estas 3 son las más conocidas, las que más utilizamos, el lírico, el dramático y la narrativa. Ya muy poco se ve lo poético o muy poco, ¿sí? La parte didáctica, aunque sí se realiza, pero más que todo es enseñado el lírico, el dramático y el narrativo. Quizás porque en el didáctico el docente es el que toma ese lugar, podemos decirlo. En la clasificación de las obras literarias en géneros y subgéneros se atiende a criterios semánticos, sintácticos, fonológicos, discursivos, formales, contextuales, situacionales y afines. Es decir, por el acento, por el tipo de escritura que se utiliza, por el tipo del tono de voz, a quién va dirigido. Entonces, todo eso hizo aparte para la clasificación de las obras literarias. Vamos a ver aquí un mapa conceptual de género literario. El narrativo relata una historia en la que aparecen ciertos personajes en un tiempo y espacio determinado. Podemos ahí ver en la flecha hacia abajo, la parte lila,
Profe, la profesora no está, se salió. Pero la profe se salió y me puso a mí de anfitriona. ¿Será que terminó la clase? No dijo nada. Que es alguien que le pregunte por el WhatsApp a la profesora o por el grupo. Presura, ¿dónde está? ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Nos salimos? ¿Esperamos a la profesora?
Sí, esperemos hasta las 6, igual ya faltan 5 minutos. Bueno, muchachos, ya son las 6, vámonos saliendo. No, muchachos, salgámonos, la profesora ya no entró, ya son las 6.
Ya, muchachos, salgámonos, salgámonos, terminó la clase. Ya, muchachos, la profesora respondió por el grupo, pero yo creo que ya nos toca salirnos porque ya son las 6. La profesora respondió por el grupo que ya que se acabó, que nos vemos el próximo sábado. Estamos hablando, muchachos.